Ya. Ya. ¿Cuánta deuda debe tener una empresa? ¿Cuál es el nivel de apalancamiento que debemos tener en nuestra empresa? Por una razón de patrimonio. Claro, no superar el patrimonio. ¿Por qué no? Un banco tiene deuda por 9 veces el patrimonio. Sí, me acuerdo de la empresa que los que compran propiedades también están apalancados como 20. ¿Sí? O sea, no, más bien parecido a 10, 5 veces. Yo personalmente vendo productos que están apalancados 20 veces, 40 veces. Y son instrumentos de renta fija. Ojo. Ya, entonces el apalancamiento depende mucho del retorno del retorno de los activos, ¿verdad? Porque, a ver, primero que nada, el retorno esperado de los activos es qué volumen de utilidad voy a conseguir yo con el patrimonio que estoy teniendo. En este caso, ¿verdad? Habíamos visto después del archivo que teníamos que vender más o menos 140 millones para pagar los gastos financieros que incurríamos acá, más los gastos de administración y venta. Por esos 140 millones después de impuestos teníamos un retorno del 20% sobre el activo. ¿Ok? Esos 140 millones son el retorno, son 140 millones sobre mis activos. Mi activo es la suma de la bodega, los muebles, la maquinaria y el inventario. Entonces el retorno del activo, en este caso, asumiendo que las ventas son 140 millones, son el retorno del activo, es igual a 140, sí, bastante sencillo, dividido en 400 más 20 más 50 más 50. ¿Alguien calcular? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Ay? 0.26. 0.26. O sea, esto tiene un retorno del 26%. Ese es el retorno del activo. Ahora, ¿cuánto es el retorno del patrimonio? El ROE. ¿Cuál es el retorno sobre el patrimonio? Eso, ¿cuál es el retorno sobre el patrimonio? ¿Cómo? ¿Cuánto? 100 dividido en 100. Espérate, 100. 0,26. No, el retorno sobre el patrimonio. Los 100 sobre los 520 es mi tasa de apalancamiento. ¿Verdad? Nosotros la deuda en total son 520 y el equity son 100, por lo tanto el apalancamiento es de 5.2 veces. Una empresa con alta deuda. O sea, más nos vale que estos flujos sean más o menos estables, si no vamos a tener problemas más adelante. Y el retorno sobre el equity va a ser los 140, ¿verdad? Menos el costo de financiamiento que tenemos de aquí para arriba, menos los impuestos, y eso era... Entonces el retorno sobre el equity eran al final los 20 que me quedaban sobre los 100. Y eso es un retorno del 20%. ¿Qué significa eso? El costo de financiamiento está por debajo de acá. Y eso es lo que vemos acá. Entonces, mirad, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la tasa de mi deuda, por ejemplo? Que es lo que vamos a ver acá. Se desprende de esta fórmula de acá. ¿Qué significa esto? El retorno del... A ver. Vamos a un ejemplo más sencillo. Esto ya se está yendo muy ya.
tenemos un activo por 100 millones que genera un retorno de 20 millones al año. Retorno del activo 20%. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien. Esto lo financiamos con deuda. En este caso, vamos a hacerlo fácil, por 50 a una tasa del 10%. Por lo tanto, esto me va a cobrar, perdón, 5 millones al año. Entonces, en un mundo sin impuestos, en un mundo sin depreciaciones, ¿cuánto sería el retorno sobre el equity? Sin impuestos sería 50. 45 sería A ver, ¿cuánto es el patrimonio? bien. Bueno, ¿Cuánto es el patrimonio? Patrimonio en este caso 50. El nivel de apalancamiento. El nivel de apalancamiento es deuda sobre equity. Deuda 50 sobre 50. Y un apalancamiento de 1. Pero son los valores del balance. Sí. No está usándolo, no, que el ¿Mm? patrimonio no era 100, no, este No, no, todo ejemplo totalmente Ah, distinto, no estaba ya hacia atrás. perdón. ¿Ok? Profe, la deuda es tasa de deuda, ¿cierto? ¿Mm? 50 por... ¿La tasa de deuda cómo se calcula? La tasa de deuda es un dato. Ah, un dato. Es un dato, es lo que te cobra el banco por tener plata. Sí, el interés. BD. Claro. Bueno, Y entonces el retorno del activo va a ser, por un lado, en mi utilidad, que son los 20 menos los 5 sobre 50. 15 sobre 50, ¿cuánto es? Estaba hablando de un retorno 28,1. 28, no, 15 dividido en 50, 0,3. 0,3. 4. Es un retorno del 30%. Del 3%. ¿Mm? Del 30%. Del 30%. Y otra forma de verlo, que es lo que estamos viendo acá, que es lo que después nos permite jugar con esto de una forma más dinámica al ver el nivel de deuda que vamos a pedir, es que el retorno del equity va a ser igual a el retorno del activo más la diferencia de las tasas por el apalancamiento. Va a ser el retorno del activo que me está generando 20% más la diferencia de las tasas entre el 20 y el 10% por, en este caso, la diferencia de apalancamiento por 1. Pero solo una consulta. ¿Diga? El ROE, ahí, el 20 menos 5 que vendría siendo el ROE. El ROE es, este es el margen y el costo financiero. ¿Verdad? Los 20 son los que me dan los retornos del activo, Ah, dejaron el cual. Ya, ya, Claro. el costo ni nada. menos los Ya, costos de financiamiento. Ya, A ver, ya. Ya. estos 20 millones incluyen los gastos variables, los gastos de administración, incluyen todo. Ya, no es venta. Más. Y ese 20 de margen, ¿cómo lo tuvo? Este 20 de margen, pues, el 20 de margen es un dato. Hay cosas que simplemente tenemos que inventarlo para los casos. Entonces el ROE va a ser el activo más la diferencia de las tasas, de la tasa de la tasa del activo menos el financiamiento, por el nivel de apalancamiento. Y con eso llegamos al mismo 30%.
Y de arrancamiento de activo. ROE. ROA más el interés de la deuda por el nivel de apalancamiento. Y el nivel de apalancamiento Ese uno es es la el deuda apalancamiento. partido por el... Claro. Y el bien es la diferencia entre las tasas que están dadas. Entre la tasa entre la tasa del activo, ¿verdad? Que obteníamos 20 millones sobre 100, o sea, un 20%, y la tasa de financiamiento que me cobraban 5 millones al año por los 50 que estaba financiado. Entonces, y esto, y al final, ¿qué tan rentable es nuestra empresa? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el retorno de los activos baja? O si sube el apalancamiento. Por ejemplo, podríamos tener un socio que es un poco ambicioso. Por supuesto. Pero partamos primero con, tenemos un socio ambicioso que nos dice, ¿sabes qué? En verdad, un 30% no es suficiente. Tiene que ser 50. Si no si no duplicamos la plata en 2 años, esto no tiene sentido. ¿Cuál tendría que ser la razón de endeudamiento para llegar a ese nivel? 50%. ¿A cuánto? Un 50. ¿Verdad? Tenemos un socio que me dice, ¿sabes qué? Si tú quieres que empecemos este negocio, el ROE tiene que ser igual a 50%. Nosotros sabemos que el activo es 20%. No le podemos sacar más que eso a las máquinas, no le podemos sacar más que eso a los vendedores. Eso es lo que da. ¿Verdad? Sin modificar la estructura de administración de la empresa, no vamos a restar más que eso. Sabemos entonces que la diferencia entre el financiamiento y el retorno de los activos sigue siendo un 10%. Y lo que nos queda variable, nuestra incógnita, es el apalancamiento. Hay que aumentar. Debe aumentar. Despejamos X, Dos. ¿verdad? 50 menos 20, nos quedan 30, lo dimos en 10. Tenemos que apalancar esta empresa en 3 veces. Si queremos llegar a un ROE de 50, significa que mi razón deuda sobre equity tiene que ser de 3 veces. Es decir, 75 de deuda y 25 de crédito y 25 de equity. la deuda. En esa proporción. En esa posición. Claro. Entonces acá, efectivamente, tenemos una empresa que es más rentable. Ahí tendría que la deuda se va a multiplicar, ¿no? De hecho, en este caso, la deuda se va a multiplicar por 1,5. No esperaba eso. Porque de hecho, lo que estoy diciendo es decir que mi deuda ahora es 75 y el equity es 25. Y ahí tenemos el 3 por. Es sumamente sensible estos equilibrios. Entonces, aumenté mi deuda en un 50% y tripliqué el nivel de apalancamiento. Bueno, porque aparte me conviene, aparte liberé la mitad del capital. Claro, liberé la mitad del capital y lo tomé a través de deuda. O sea, no solamente que haya hecho, sino que tuve que hacerlo todo muy bien. Ahora, esta empresa es más rentable que la anterior. Una tenía un ROE de 30 y esta tenía un ROE de 50. 50, claro. 50. ¿En cuál prefieren invertir? Oh, Ya. con Entonces, esa estructura de apalancamiento. claro. Con una estructura Pero de... al invertir ahí hay más riesgo en este tema de la relación, porque va a tener más deuda y en caso de quiero va a tener que pagar el dinero en la deuda. Exacto. Y si a ver si se puede endeudar a ese también a ese nivel también. No, por eso no es tema. El tema acá es, bueno, si me puedo endeudar, va a ser una respuesta al riesgo. ¿Verdad? Si yo le puedo vender al banco que mis activos van a seguir rentando un 20, pase lo que pase, ellos van a estar plata al 10, pase lo que pase. Podría ser con cualquier nivel, si tengo un retorno fijo de 20, podría decir que fuera Claro. cualquier De hecho, nivel de apalancamiento. Yo decido, si le puedo sacar 100, 200. De hecho, un negocio que hago yo, que hacemos nosotros en la banca privada, es que tenemos un activo
y tiene un retorno del 0,5% anual. Y lo financio, el retorno de la deuda es del 0,2%. Tengo 30 puntos favores de diferencia. Pero lo pago 20 veces. Entonces el retorno para el inversionista es 0,5 más 0,3 por 20. Por 20, 20 veces. 20 veces el apalancamiento. 20 veces apalancamiento. Y el 0,3 es ¿Dónde estuvo el El 0,4? costo de financiamiento. Es la diferencia entre el retorno activo y el costo de financiamiento, ¿verdad? Este número que sale de acá. Retorno activo menos financiamiento. Y acá, en esta alternativa, ya le estoy dando al cliente un retorno bastante más decente que el 0,5. Y financiado 20 veces. Pero por eso, apalancado 20 veces. Apalancado 20 veces. Eso es más riesgo para Depende. ¿Quién me está pagando este 0,5? ¿Quién me está pagando este 20? ¿Verdad? Porque esto es un año. Esto es un año. ¿Qué pasa al año siguiente? ¿Qué pasa al año subsiguiente? ¿Qué pasa cuando hay crisis? Y ahí cuando hay un problema. Profe, 0,3, ¿cómo se nombra? Este 0,3 es la diferencia entre el retorno del activo y el retorno de la deuda. Es lo que me exige la deuda. En este caso, Esperado. 20%, estamos hablando que el retorno de esto es 6,5%. La gracia es que esto yo lo hago con un papel del Banco Central. Un papel del Banco Central en UF, lo apalanco 20 veces y yo tengo que un retorno del 6,5%. Pero eso ya es otra cosa. Entonces al final la diferencia es muy importante. Entonces supongamos que ustedes tienen hay un negocio, ¿verdad? El negocio se separa entre tres hermanos, uno muy conservador, uno moderado y uno arriesgado. Los mismos números de acá arriba. Entonces, en el caso conservador, caso moderado y caso esto es conservador, moderado y Arriesgado. riesgoso. Entonces cada uno va a elegir un nivel de apalancamiento distinto. El moderado va a elegir un nivel de apalancamiento de 1 a 1, el riesgoso de 3 y el conservador va a decir, a mí en verdad no me gusta la deuda. Cada uno tiene un patrimonio de 50 millones. Entonces el año 1, el conservador, ¿qué retorno va a tener? ¿Cuánto se va a llevar el conservador para casa? El retorno del activo, ¿verdad? El 20%, su retorno del equity va a ser 20%, más la diferencia de las tasas, 10%, por el nivel de apalancamiento, por 0, se va a tener un retorno del 20% sobre, en este caso, 50 millones. Entonces se va para casa, el año 1, su utilidad van a ser 10 millones. ¿Ok? Por otro lado, el moderado, con el mismo patrimonio, va a tener un ROE del 20% más la diferencia de las tasas, 10% por 1, va a tener un retorno del 30%. 30% sobre el patrimonio de 50 millones, se va a llevar 15 millones de utilidad para casa. O sea, claramente el apalancamiento genera utilidad, genera mayor retorno. Y en el caso del hermano riesgoso, vamos a tener que, habíamos visto antes, el retorno
es de 50% sobre un patrimonio de 25, se llevan 25 millones para la casa. ¿Quién cambia el auto? Por eso, porque cambia el auto del tercero. ¿Verdad? Este gallo está ganando 25 millones al año. Profe, ¿cómo tuvo el 50%? 20 más 20 más 10 por 3. por 3. El 0, el 1 y el 3 es la tasa de apalancamiento total. Esto es igual a 50%. ¿Verdad? ¿Cómo llegamos a este 1 y a este 3? Significa que el moderado pidió un crédito por 50 millones y el riesgoso pidió un crédito por 150 millones. Así llegamos a un nivel de apalancamiento. A la relación 3-1, a la relación deuda Del patrimonio. Deuda 0, deuda 50 y 150. deuda 150. Y esas deudas son a un año. Ya. Y así van. El año 2, igual. Lo mismo. El conservador se lleva 10 millones para casa. El moderado se lleva 15 millones para casa. Y el riesgoso se lleva 25 millones para casa. Sí. Lo mismo. ¿Cómo está la señora conservador? Lo están hueando, ¿no? Están hueando al conservador. Ah, la conservador. Ah, Tu 15 hermano está menos. ganando el triple que tú, weón. Los tres trabajan lo mismo. Bueno, el mismo colegio. Fueron el mismo colegio, la misma empresa, los tres trabajan exactamente lo mismo y ahora lo van a ganar el triple. Ándate con él. ¡Ande con él, weón! ¡No alcanza para los dos! Profe, ahí por ejemplo 20 más 10 son 30, pero por 0 debería ser 0, ¿no? El 20 más 10 por 0 es 20. El 0 estamos mirando solamente la diferencia de las tasas. Ah, Y la señora se fue con el otro, weón. Qué feo. ¡Qué feo! Así, perpetuando el estereotipo. Sí. De hecho, la de acá es mujer. Bueno, ¿y qué pasa al año 3? Es que ella era arriba, se molestaba a él. ¿Qué pasa? Cambia la tasa. El año 3 cambia la tasa. Porque son proveedores. El año 3 teníamos un aumento. A esta altura es más o menos al revés. El año 3 tenía un aumento en la tasa de la deuda. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que ahora la deuda en vez de estar al 10 está al 15. Ya, o sea, es un golpe fuerte. No conservador. porque Aumento de la ahora tasa. Sus activos siguen estando un 20. Ahora la diferencia entre las tasas de 20 menos 15 ya es un 5%. El apalancamiento ya no agrega tanto valor. Por 0 sigue el 20. Por lo tanto su ingreso sigue siendo 10 millones. El moderado, seguimos con el 20% del activo más el 5% del diferencial de tasa por 1, el retorno ya está en 25%. Ahora recibe 12,5 millones. ¿Y el agresivo cómo está? No me baja. Está feliz igual. Porque ahora sigue teniendo el 20%, la diferencia de tasas le da 5, por 3, sumamos esto y nos queda un retorno del 35%. 35 por 50, estamos hablando de 18 millones más o menos. Sacamos 18. 17,5. Ah, ya no, gana. Ya no da lo mismo. Ahora, ¿cuánto han ganado hasta ahora estos tres gallos? El tercer año, 30 palos. Al tercer año, 50 más 17 más 5 ha ganado 67 palos. O sea, efectivamente ha ganado el doble que los otros. Pero, en general, cuando las tasas se mueven, cuando el río suena es porque piedras trae. Y al año 4, la tasa del ROA, del retorno activo, baja. Y se va a 10%. Y aquí te quiero ver. Ahora, tenemos que el retorno activo es 10%, más 5% por 0,
10%. El retorno de este gallo son 5 millones. Perdón. Menos 5. Ahora, mi activo está rentando menos que la deuda. La deuda está en 15, mi activo está en 10. Ojo con el que está apalancado. El moderado tiene su retorno del 20, perdón, del 10. Ah, ya, redondo el que abajo. Bueno. Tiene su retorno del 10 menos 5% por un apalancamiento. Perdón, sigue ganando 10. No, sigue ganando 5 porque ahora es sobre 50. Ahora este gallo gana un 5% sobre los 50. 2,5 millones. Muy importante punto. ¿Cuánto es el retorno del equity del agresivo? 100 menos. Partimos con el ROE 10. Bajo el ROE. Menos 5 veces por 3. 5. Menos 5%. Menos 2.5. Menos 2.5. Tenga el problema. Me perdí, profesor. En el año 3. ¿Sí? El año 3. Un 20% de 10 más 10, 20, ¿no? En el año 3, la tasa de financiamiento sube de un 10 a un 15. Por lo tanto, el valor que me agrega financiarme baja de 10% a 5. No, pero por ejemplo en el año 1, en el conservador 0. ¿Sí? Porque me da 5 por 0, 0, me queda 20%, está bien, 20%. Sí. Pero ¿cómo obtuve los 10 millones? Los 10 millones porque es 20% sobre el patrimonio de 50. Ah, Típico. Entonces Porque bajó el ROA. cuando baja el ROA, cuando sube la deuda, le pega a los que están apalancados. todos los porcentajes que obtiene en función del patrimonio. Sí, Claro. Entonces cuando sube el aumento, cuando sube el valor de la deuda, le pega al que tiene deuda. Cuando baja el valor de los activos,